Dios te bendiga, amado de Dios. Bueno es para mí compartir contigo la palabra de Dios en esta mañana de domingo, Día del Señor. Termina la semana y queremos poner un mensaje en tu corazón. Ve buscando en tu Biblia, si tienes una a tu alcance, el Salmo 8, verso 3 y 4 y Hebreos 2, del 6 en adelante. Hay ciertas cosas que la palabra de Dios revela con una tremenda claridad y las quiero compartir contigo. A la vez, el ser humano enfrenta ciertas contradicciones que la Biblia responde con esa misma claridad. Cualquiera puede notar que en el mundo actual, la ciencia, la medicina, la tecnología ha avanzado de manera extraordinaria. Y surge la pregunta, ¿cuál es el problema con el género humano? Que avanzó tanto la ciencia, la tecnología, pero vive tan mal, con tantos conflictos en su interior y entre sí. David, que experimentó tantas cosas, se hizo esta misma pregunta. ¿Qué pasa con el ser humano? Supo de la elección de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, que habiendo sido escogido y usado por Dios, llegó a actuar de una manera tan contraria a los propósitos de Dios. Su propia experiencia como rey David, tanto en el tiempo que fue pastor como cuando estuvo al frente de la nación y del pueblo que tuvo que dirigir, lo llevó a reflexionar sobre el paradigma de la raza humana, del ser humano. Es una creación única. Evidentemente hay criaturas más grandes y capaces en ciertos aspectos que el ser humano, pero nadie es como el ser humano. Tiene sus propias pasiones y miserias en su alma que lo hunden a lo más bajo. Y en contraste, no deja de sorprender su capacidad para avanzar y hacer cosas. Al razonar y meditar, que es una cualidad que Dios nos ha dado, es muy útil examinar nuestro andar para poder hacer los ajustes y correcciones necesarios sobre nuestra vida, pero también no es menos cierto que no todos usan esta capacidad que Dios ha dado a todos, pero parece fuera del alcance de la mayoría. Por un lado, el ser humano es muy capaz, es muy inteligente y a la vez parece sumamente incapaz de cambiar su propio destino, su vida. Puede controlar a otros, pero no a sí mismo. Si el Señor no viene en su ayuda, es cuestión de tiempo de que se hunda a lo más bajo de la miseria humana. De esta meditación, bajo la elección de Dios, surge lo que David habla en el Salmo 3.4. Voy a usar la Biblia, la Nueva Biblia de los Hispanos, que dice así: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. El verso 4 dice: sin embargo, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y majestad. Este pasaje tan precioso de la palabra de Dios nos presenta el conflicto que David expresa y que muchas veces hay personas a lo largo de la historia también se han visto con el mismo pensamiento. Cuando uno mira con atención las maravillas de la creación, lo creado habla del Creador. En el universo, la tierra, hay belleza, hay orden, hay armonía. El diseño inteligente y único de Dios habla de un diseñador extraordinario. Alguien tremendamente grande y poderoso está detrás de lo creado. Pero cuando miras con atención, no solamente notas esto, sino que te das cuenta que ¿cómo puede ser que el hombre viva tan mal cuando Dios lo ha creado para vivir bien? Hasta en la distancia que hay del sol a la tierra, de la tierra al sol, uno muestra y ve las matemáticas de Dios. Más cerca nos quemaríamos, más lejos nos moriríamos de frío. Está en la distancia justa, con el ambiente justo, para que haya calor, para que haya luz, para que haya vida. Pero la luz de Dios parece oculta a la mayoría de los seres humanos. Por otro lado, es evidente que en el hombre hay un contraste tremendo, porque a pesar de ser creación de Dios, escoge ignorarlo, alejarse de Dios, como dice claramente el versículo 4. En él hay un conflicto, es destructivo, mata, prevalece lo malo en él, arruina
casi todo lo que toca, aún a sus seres amados. Fue creado, dice el versículo 5, casi como un ángel. Tiene la marca de ser un diseño exclusivo y único del Señor. Pero a la vez uno comprende que domina sobre todo lo que fue creado, sobre peces y mares como el Señor lo estableció en el comienzo, pero no puede vencer sus propios temores, sus propias luchas, sus propias debilidades lo conquistan y lo convierten en un conquistador conquistado, en alguien que gana batallas, pero es derrotado en sí mismo. Hay tres seres más poderosos que están por encima de todo ser humano, por inteligente que sea: Dios, el diablo y el mismo ser humano, el yo. No debes olvidar esto y en el orden en que están, porque tú y yo hemos sido creados a semejanza de Dios y solo el ser humano es creación especial de Dios, y cuando levanta la vista, abre sus ojos y sentido y comprende la obra de Dios, que es maravillosa, es tremenda, y que Él es parte de esa creación y que además tiene un sello único y exclusivo sobre todo lo creado, porque solo el ser humano puede conectarse, comprender y maravillarse de la obra de Dios. Tiene todo, pero fracasa. ¿Qué lo lleva de la cima en la creación al fondo de la creación? El hombre quiso ser como Dios. Oyó la serpiente, cayó del lugar de honor que Dios le había dado y especial, cayó en rebeldía. Siguió a la serpiente que lo arrastró. Cuando prestamos atención al tentador, siempre buscará dañarnos y engañarnos, y saldremos del Edén que Dios nos ha preparado. Pero apelando a cosas que hay en tu interior y en mi interior, porque el diablo es astuto y usa precisamente la debilidad, el anhelo y necesidad del ser humano para alejarlo del único que lo ama como nadie lo puede amar, que es su Creador. Para algunos, además del Creador, nuestro Papá Celestial. Porque Dios creó a todos, pero no todos son hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios no es la religión, no es un rito, sino el Espíritu Santo de Dios que regenera al ser humano y genera en él una nueva persona. El ser humano creó coches, aprendió a volar, a nadar, a andar en mares, a subir a los cielos, pero no puede conquistar sus propios temores, sus miedos, sus luchas, sus pasiones, sus debilidades. Es fuerte y débil. Necesita de alguien. Y solo Dios puede liberarlo, ayudarlo y restaurarlo. Por esta razón el Salmo 8 en el verso 4 nos revela que Dios piensa en el hombre, se acuerda de él, lo tuvo en cuenta y lo va a seguir teniendo en cuenta, porque solo el ser humano, tú y yo, fue creado para tener y disfrutar tanto de la presencia como de la compañía de Dios. Este salmo que comienza y termina de la misma manera con la frase tu nombre, y este hebraísmo significa que la persona de Dios da a conocer su naturaleza, su identidad, su propósito. La identidad del hombre, lo que el hombre está buscando, está en Dios, porque Dios lo creó, Dios lo diseñó y sabe para qué lo hizo, por qué lo hizo. El hombre es creación de Dios y reencuentra el propósito para el cual fue creado cuando busca conocer a Dios, se abre a Dios y anhela que Dios se le dé a conocer a Él. Su nombre, su amor, sus propósitos, su salvación y su dirección tan necesaria en este tiempo, en este mundo, en cualquier parte del mundo habitado donde hay conflicto, crisis y se ve la ausencia de Dios, porque el hombre no se acuerda, no lo busca, no se rinde ante Él. Cristo es Dios mismo hecho hombre, Dios accesible al alcance de todo hombre y sus limitaciones. Él mismo es quien viene a nosotros por la incapacidad del ser humano de buscar por su propia cuenta a Dios. Dios se viste de hombre para que podamos tener a nuestro alcance a alguien que batalló como nosotros, pero no cayó. La imagen del hombre es a través del Hijo del Hombre. Por eso cuando el autor que Dios escoge para el libro de Hebreos, Hebreos 2:6, toma el Salmo 8 y lo reinterpreta a la luz del Espíritu Santo, incluye precisamente a Jesús en este Salmo 8. Dice, interesante, Salmo 8,
reinterpretado en el Nuevo Testamento a través de Hebreos 2:6 en adelante. Dice el texto: pero uno ha testificado en un lugar de la Escritura diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. La Biblia de las Américas añade aquí una frase muy importante: por un poco de tiempo. Sigue diciendo: porque al sujetarlo todo a él, no lo dejó nada que no le fuera sujeto, sino que no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Presta atención a esta frase: por todos. Dios probó, murió por todos. Pero no deje de prestar atención también a Hebreos 2:10. Dice: porque convenía que aquel por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevara a muchos hijos a la gloria. No dice a todos, dice a muchos hijos a la gloria. E hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de estos. Hebreos 2, del 6 al 10. Hebreos 2:8, vamos retomando, nos indica que todo fue sujeto a Dios, menos aquel que lo envió, el Padre. Todo está sujeto al Padre. Y Jesús se sujeta al Padre. El hombre le cuesta entender esto, que la clave de su liberación, la clave de lo que Dios quiere hacer en su vida, está en que se sujete a Dios, se someta a Dios, se rinda a Dios, sea conquistado por Dios. Debe sujetarse a Cristo. Es necesario presentarnos ante Dios y permitir su obra en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente. Dios dice claramente en el verso 9 que se vistió de carne, se encarnó, no solo para acercarse a nosotros, sino para mostrarnos el camino del ser humano a Dios. Por eso dice el Señor Jesús en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, no es por la religión, no es por una religión en particular, es por Jesús. Solo Él puede cambiar tu vida, solo Él puede resolver los conflictos internos y externos que toda persona afronta. Él pagó en la cruz, pero también en la cruz fue coronado de gloria y de honra. Es decir, alcanzó el propósito de Dios. Y este es el problema del ser humano. Le cuesta ir a la cruz y ocupar su lugar en la cruz. Negarse a sí mismo, ser conquistado por Dios. Se revela ante esto porque quiere ser el dueño de su vida y necesita rendirse ante el Señor. Él hizo allí en la cruz, Jesucristo, todo lo necesario para que todo hombre pueda ser rescatado y reconstruir la imagen de Dios en su propia vida y permitir que sus vínculos, sus relaciones y su interior estén en paz, en armonía con Dios. Por eso en el Nuevo Testamento los cristianos no decían Shalom, Shalom en realidad, porque ellos hablaban en arameo, sino que decían gracia y paz, porque la paz de Dios solo llega por la gracia de Dios. El verso 10 de Hebreos 2 dice algo realmente tremendo. El 9, repito esto porque lo marqué cuando lo leí, dice que Jesucristo muere por toda la humanidad. Como dice Juan 3, dice, Dios muere por todos. Pero el verso 10 aclara, y es importante esta aclaración, que, y marca una diferencia, muchos no es todo. El propósito de la cruz es, si aún no fuiste llevado, llevarte a un encuentro con Dios, donde te rindas a Él, tomes tu lugar, tomes tu cruz y le sigas, como dice el mismo Señor en Lucas 9:23, que Dios haga posible lo que Él quiere hacer en tu vida. Requiere que te rindas, que te entregues, que tomes tu lugar. Tienes a preguntarte, y ya vamos llegando al final, ¿qué imagen irradia tu vida, tu andar y tus decisiones? ¿Habla de la presencia o de la ausencia de Dios? ¿Actúas como hijo de Dios o actúas como alguien que no es dirigido, manejado, que no está sometido al control, al señorío, al gobierno de Dios? Qué incómodas palabras, ¿cierto? Pero ahí está la clave.
Esa es la gran verdad que el ser humano intenta negarse y con la cual batalla. Quiere ser su propio dueño, el dueño de sus actos, de sus decisiones. Quiere hacer las cosas a su manera. Entonces así le va. Pero cuando probamos a la manera de Dios, que requiere que Él sea tu dueño, tu Señor, y que te rindas a Él, entonces, de estar caído, alejado, pasas a estar en comunión, en compañerismo con Dios. Estimado, ¿eres alguien vencido por tus debilidades o vencido por Cristo? Solo hay dos condiciones: o estás vencido por el mundo, tus debilidades, el pecado, o vencido por Dios. Debes escoger si aún no lo has hecho, y si elegiste mal, tienes la posibilidad de corregir esa decisión, rectificar el rumbo y ponerte en sus manos para que Dios conquiste tu corazón, te muestre su amor, su propósito, su plan. ¿Estás perdido y no has sido alcanzado? Entonces busca a Dios, glorifica a Dios, busca un lugar tranquilo y abre tu corazón, abre tus ojos, abre tu mente a Dios y permite que Dios tome el control tuyo y deja de ser el dueño de tu vida y permite que Él tenga el señorío sobre ti. Entonces Dios hará cosas extraordinarias en ti. Y si ya lo has hecho, como muchos, entonces hoy es el día en que Dios siga haciendo la obra en tu vida y que otros conozcan lo que Dios quiere hacer en ellos a través no solamente de lo que hace, sino de tu boca, de tu testimonio. Que tú puedas hacer de lo que glorifique a Dios. Esta noche vamos a hablar, esta tarde mejor dicho, de los conflictos del ser humano en el culto presencial. Si vives en Santa Fe, estás invitado, y si no, el otro domingo compartimos el mensaje por aquí mismo. Dios te permita discernir si estás conquistado por el pecado y debilidades o conquistado por Cristo. Y si tienes la respuesta a eso, Dios te guíe a seguir actuando bajo su control y su dominio.